Muy bien, chicos, pues bienvenidos. Esta es la clase número 2 que pertenece al módulo del lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Este es el módulo 2 y vamos a trabajar con la guía número 3 y la guía número 4. Como siempre, les recuerdo que los materiales que utilizamos en estas clases no son de mi autoría, sin embargo, estaban en YouTube o estaban en Google y los utilizamos para fines pedagógicos. Y el material que a continuación les voy a presentar es de la autoría del profesor Enrique Moreno. Él nos prestó su material para que pudiéramos trabajar con él. Okay. Y vamos a darle comienzo entonces a la guía número 3. Ya le estamos viendo, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, en la clase pasada hablábamos un poquito sobre cómo ha sido el lenguaje, la comunicación, cuando se tienen que hacer investigaciones, que tenemos que siempre referenciar, esto es tomar en cuenta siempre la persona que anteriormente investigó, que esa persona referencia a la persona que anteriormente investigó, y esto le da como un sustento más creíble a nuestras investigaciones. ¿Sale? Dice, ¿qué es la historiografía? La historiografía puede definirse como aquella actividad encaminada a registrar la historia de la humanidad por escrito, es decir, la forma y métodos empleados para descubrir en determinado acontecimiento relevante. Vamos a ver este video que está aquí. Para aprender un poquito más, ¿eh? Historia e historiografía. Así como existen disciplinas científicas. ¿Se escuchaba el video? Sí. Ah, perfecto. Okay. Sí, es que a veces se me olvida poner el audio. Perdón. Ahí vamos. Historia e historiografía. Así como existen disciplinas científicas que estudian la naturaleza para conocer sus características, los seres humanos también son objeto de estudio científico. Las disciplinas que se encargan de ello son las ciencias sociales. Algunas de ellas son la sociología, la antropología, la economía, y la política. La historia es una ciencia social porque estudia el pasado de los seres humanos. Esa labor requiere de una serie de condiciones y procedimientos que se dan en el trabajo de investigación del historiador. Por otro lado, la historiografía es el estudio mismo de la historia, es decir, el estudio de la perspectiva o visión que tienen los historiadores sobre determinado hecho o proceso histórico. En este sentido, la historiografía ayuda a entender por qué un mismo hecho histórico es abordado de diferentes maneras por los historiadores, que realizan su investigación sobre la base de un enfoque y un método propio de trabajo. Sigue aprendiendo sobre historia, comparte y suscríbete a nuestro canal. Ya saben que siempre me gusta llegar hasta el final para que vean quiénes son los autores o de dónde sale esta información, ¿ok? Muy bien, entonces, regresándonos a la pregunta. ¿Qué es la historiografía? A ver, ¿cuál de estas 4 creen ustedes que sea la correcta? También acuérdense que se vale decir no sé, también se vale equivocarnos, ¿sale? ¿Sería La 1. La 1. Yes. La 1. Registro escrito sobre las sociedades humanas y la forma en que los historiadores han intentado estudiarla. No es cualquier cosa, fíjense. Muchas veces decimos, la historia es algo sencillo, ¿no? Habemos personas, me cuento entre ellas, que nos cuesta un poquito más de trabajo entender o asimilar este tipo de disciplinas, ¿no? Por ejemplo, a mí me caía tan gordo que me dieran historia universal, ayer le platicaba a mi marido precisamente eso, porque en 1857 en Francia pasó esto con esto y luego se vino esto y no sé qué, y te empezaban a contar todo, ¿no? Pero mientras de que pasaba eso en Francia en 1857 y se regresaban otra vez, en Inglaterra sucedía y yo ya me revolví. Yo soy matemática, entonces a mí es como que me tienes que poner todo en orden, ¿no? Pero como era historia universal, pues había que hablar de las principales potencias, lo que sucedía en el mismo año o en la misma época en esta zona del planeta,
en aquella zona del planeta y cómo repercutía. A mí me costaba mucho trabajo entender la historia. Y se me hacía como, no puedo, no encuentro el método, ¿no? Y resulta que cuando empecé a trabajar en prepa abierta, que también me toca dar clases de historia, le fui entendiendo como un movimiento, más allá de los años en secuencia numérica, que yo soy numérica, en secuencia numérica eran más bien como los sucesos, perdón, como un suceso, por ejemplo, en la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el otro lado del continente, repercutía al mismo tiempo en Cuba, pero también en China, pero también en otra parte, y era como todo un movimiento, y entonces fui entendiendo un poquito mejor cómo era tan importante el poder conocer la historia, y más ahorita que hablamos de algo que se llama globalización. Lo que sucede en el otro punto del planeta nos afecta directamente a cada uno de nosotros. Quizás antes de que existieran las redes sociales, no era tan de lleno o no era tan inmediato el efecto que había del otro lado del planeta, y ahorita sí, ¿no? Entonces, eso es la historiografía. De acuerdo al Capital de Carlos Marx era un cuate comunista. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como vamos a ver qué dice aquí de Carlos Marx. Cuando Marx comienza su exposición diciendo que la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Eso lo dijo Marx en un documento que escribió en algún libro en 1990 en la página 125. Se tiene una primera aproximación a la ontología de algo. Muy bien, entonces acá dice, de acuerdo al Capital de Carlos Marx, la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un ¿qué? Enorme cúmulo de mercancías. ¿Sí? Ese es el capital. En nuestra realidad, hablar del capital no solo es el dinero en efectivo o no solo son los ingresos, también son aquellas mercancías que tienen, pues obviamente las empresas, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Zungirungirungi. La 2. Vamos a ver.
Introducing how to. Caray, se me cerró la otra página. Bueno, y vamos en esta. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? La reconstrucción de los hechos. Dice, la historia es la ciencia social encargada de estudiar los eventos del pasado de la humanidad a través de distintas metodologías que analizan el contexto social, político, económico, geográfico y psicológico del hombre a través del entorno. ¿Por qué es entonces la reconstrucción de los hechos? Porque es un contarnos qué fue lo que sucedió, pero en nuestra cabeza, bueno, no sé si todos los pasa, ¿no? Pero al menos para mí es como si me estuvieran contando, ahora sí que una historia, y en mi cabeza se vuelve a reconstruir el hecho, aunque yo nunca haya conocido a las personas y aunque nunca haya estado presente en los lugares. Pero tiene que ver con los hechos porque son los acontecimientos que tienen que ver sí con el comportamiento del ser humano, pero no nada más es el comportamiento del ser humano, sino el entorno social en el cual se va desarrollando el ser humano. ¿Me expliqué? Sí. Muy bien. La número 4 dice, relaciona las culturas. ¿Cuáles son las culturas que vamos a ver? La cultura griega, africana y la egipcia. Aquí vienen varios aspectos, dice, con mitos y leyendas acerca de sus orígenes, por medio de papiros, relieves, códices o pinturas, por la comprensión y aceptación del destino, con una cosmovisión sobre la historicidad, por poemas y ritos para recuperar el pasado colectivo. Fíjense, muchas de estas culturas, o varias de estas culturas, pues cada una de las culturas nos vamos desarrollando en nuestro tiempo y en nuestro espacio de diferentes maneras. Los griegos, por ejemplo, tenían la mitología griega. ¿Alguien sabe lo que es la mitología griega? ¿O han escuchado sobre ellos o algo? Acerca de los dioses, ¿es algo Ajá. referente a eso? Los dioses del Olimpo, ¿no? La mitología griega, por ejemplo, a mí me da risa porque decían, qué aburrido de haber sido antes la vida, porque pues no había internet, no había YouTube, no había videojuegos, no había otras cosas, pero estaban las constelaciones. Las constelaciones, yo lo veo en física con mis alumnos en secundaria, y las constelaciones son el acomodo de las estrellas, pero los griegos le iban dando nombres y contaban historias a través de las estrellas. Yo me imagino que de niño, los griegos, llegaba el momento padrísimo en el que ya se podían ver las estrellas y los adultos les contaban todas esas historias y se desarrollaba mucho la imaginación. A diferencia de ahorita que los chiquillos están pegados en el videojuego todo el santo día, ¿no? Entonces yo creo más bien que cuando menos tecnología había, el cerebro funcionaba todavía. Es época de Halloween y llegó la celebración del 70 aniversario. Funcionaba todavía mejor, desarrollaba muchísimas capacidades desde niños y conforme iba pasando el tiempo. Por eso yo creo que muchos griegos, filósofos, fueron matemáticos, fueron científicos, fueron muchísimas cosas. Mylan Learn. 5 cosas que deberías saber sobre el antiguo Egipto. Seguramente hayas oído hablar de las pirámides de Egipto, pero ¿sabías que en realidad son gigantescas tumbas para los faraones? Miles de obreros trabajaban durante años para construir una pirámide. Su interior está repleto de misterios. Hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Las pirámides más importantes son las de Keops, Kefren y Micerino. ¿Y las momias? ¿Sabes qué son? Cuando los faraones y los egipcios más ricos morían, su cuerpo era preparado para ser conservado el mayor tiempo posible. Lo limpiaban y perfumaban y lo envolvían en vendas. Tras este proceso, introducían los cuerpos en lujosos sarcófagos. Como creían en la vida después de la muerte, junto a los cuerpos ponían muebles, comida y otros objetos que podrían ser útiles para los difuntos en el más allá. Pero, un momento, ¿cuándo y dónde pasó todo esto?
La civilización egipcia se encontraba en el lugar en el que actualmente está Egipto, al noreste del continente africano. Esta civilización comenzó hace nada más y nada menos que 5.000 años y duró un total de 3.000 años. ¡Impresionante! El río Nilo fue clave en el desarrollo del antiguo Egipto. El Nilo es el segundo río más grande del mundo, casi 7.000 kilómetros. Cerca de él se desarrolló la civilización egipcia. Al ser una zona rodeada por el desierto, las pocas tierras fértiles que había estaban en las orillas del río. ¡Ah! Y no todo era cultivo. En el Nilo también se podía pescar. Además de por la agricultura y la pesca, el río Nilo era muy importante debido a que se utilizaba como una vía de transporte para barcos. En ellos se llevaban mercancías y personas por todo el imperio. Seguro que también has oído hablar de los faraones. ¿Sabes quiénes eran? Los faraones eran los reyes del antiguo Egipto. Se les veía como dioses vivos. Cleopatra es una de las más famosas, ya que además de reina fue diplomática, comandante naval, lingüista y escritora de tratados médicos. Otro de los faraones más famosos es Tutankamón. Su tumba fue encontrada casi intacta. ¿Sabías que se convirtió en faraón a los 9 años? Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre el antiguo Egipto. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Suscríbete al canal de Smile and Learn haciendo clic en la foca. Ah, y si quieres seguir aprendiendo, haz clic en los recuadros. Muy bien, ahora sí nos regresamos a nuestra pregunta. Vamos a ver cuáles son con cuáles. Ahorita solo vimos de los egipcios, ¿sale? Los griegos, con mitos y leyendas acerca de sus orígenes, con una cosmovisión sobre la historicidad. ¿Qué es la historicidad? Es la cualidad de algo de estar sujeto a la evolución a través del tiempo, formando parte de la historia y no siendo ahistórico o atemporal, o sea, no es algo que caduca pues con el tiempo. La africana, por la comprensión y aceptación de su destino. Fíjense, es bien curioso porque los africanos se sentían, se creían y se sabían esclavos. Decían, esto fue lo que nos tocó. Y ni modo. Esa era la aceptación de su destino, por la piel oscura. Y por los poemas y ritos para recuperar el pasado colectivo. Incluso en otra materia vamos a ver cómo la música y las canciones parten precisamente de la cultura africana, pero es bien interesante. Esta parte me encantó muchísimo cuando di esta clase. Es impresionante cómo el dolor de los africanos de sentirse y saberse esclavos en otras culturas y en otros países los hizo cantar, y cómo muchas veces esas canciones de dolor les hacía como mitigar el calor, les hacía mitigar o bajar un poquito la intensidad de lo que ellos iban sintiendo. Sin embargo, a través del tiempo, estas mismas canciones fueron escritas, fueron cantadas por personas blancas y entonces se convirtieron en éxitos. Es impresionante. Y la cultura egipcia dice por medio de papiros, relieves, códices y pinturas. La respuesta correcta entonces es el inciso 1. Vámonos a la 5. Este es un bonus. Independientemente del modelo económico vigente y del fenómeno de la globalización, ¿cuál es la tendencia internacional que se promueve en la reforma educativa del bachillerato? ¿Alguien de ustedes sabe? También se vale decir, no sé, ¿eh? Acuérdense. La 3, consultar como prioridad de educación básica universal. Creo. Yes.
Está usted en lo correcto, caballero. La número 3. Dice, lee el siguiente texto con relación a hechos históricos y conflictos latinoamericanos en la década de los 80, no hace mucho, y contesta lo que se te pide más adelante. Para fines de 1980, las luchas civiles en Centroamérica fueron tomando una relevancia a nivel latinoamericano e inclusive se pusieron en el foco de atención mundial. El avance de los conflictos involucró a varios actores externos que estaban implicados en apoyo a una u otra de las partes del conflicto. En efecto, hubo varios personajes y países que intervinieron en este periodo. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas con relación a dicho conflicto? ¿Alguien sabe cómo se llaman esos señores que están ahí? No. El gobierno de Hugo Chávez declara su abierta colaboración con Cuba. Los países europeos consideraban a Centroamérica como una zona de confrontación con la Unión Soviética. El gobierno de Ronald Reagan aportó armamento y equipo para evitar que se presentara un gobierno revolucionario antinorteamericano, como acababa de suceder en Nicaragua. Nicaragua brindó apoyo logístico, entrenamiento y armas ligeras a la guerrilla salvadoreña. La Unión Europea proporcionó armamento y apoyos diversos a través de Cuba y Nicaragua. Ahí les van. Son la 3 y la 4. Este señor que está aquí, el de la derecha, es Ronald Reagan. El gobierno de Ronald Reagan aportó armamento y equipo para evitar que se presentara un gobierno revolucionario antinorteamericano, como acababa de suceder en Nicaragua. Nicaragua brindó apoyo logístico, entrenamiento y armas ligeras a la guerrilla salvadoreña. La número 7 dice, ¿cuáles son las disciplinas y el eje transversal respectivo que han contribuido enormemente al desarrollo del ser humano, de materia integral y sobre todo, destacando en su contenido el respeto a la dignidad física y mental, bajo una normativa de convivencia armónica con la naturaleza y con sus iguales a través del tiempo? La historia, la geografía, la antropología y la educación a los derechos humanos. Vamos a la número 8. ¿Cómo se denomina la filosofía que crea Marx y desarrolla Engels, la cual permite explicar cómo es el mundo social y natural? Vamos a ver. ¿Aún consumos como antes? Conoce el Marketplace de Nucle, una plataforma 100% digital donde podrás cotizar y comprar todos los insumos agrícolas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el materialismo histórico. ¿Y qué es este materialismo histórico? Bueno, debemos decir que el materialismo histórico trata de percibir aquellos cambios históricos y culturales que se producen debido a las condiciones materiales de la vida y la propia lucha de clases que definía Marx. También debemos decir que todo ello, es decir, el materialismo histórico de Marx, va en contraposición de la creencia de Hegel, en la que establece la sucesión de la historia en base a la determinación del espíritu. Y por último, decir que para el materialismo histórico, toda aquella transformación social viene demarcadas por dos factores esenciales, es decir, los modos de producción y la lucha de clase, y no así por las ideas propuestas por Hegel. Continuemos porque hay mucho más por saber sobre este materialismo histórico, porque debemos decir lo siguiente. Debemos decir que desde este punto de vista, el resultado de la historia depende de la actividad económica de la sociedad. Ello implica que los modos de producción determinan el producto, es decir, condicionan los procesos políticos, sociales y también espirituales según Marx. También mencionar que para el materialismo histórico, los sistemas de organización, tanto político como económico, como el capitalismo, no obedecen a una evolución natural, sino a una construcción histórica social y, por tanto,
pueden ser cuestionados y encauzados en otros modelos. Y lo último que diremos en relación a este materialismo histórico es que en ello será un factor determinante la conciencia de clase y el control de los medios de producción como recursos para cuestionar y combatir el orden establecido. Continuemos hablando un poco más sobre este materialismo histórico, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica que mencionaremos es que concibe que todo lo que se refiere a una sociedad viene determinado por su modelo de producción. También mencionar que establece que los cambios socioeconómicos no dependen de la determinación individual. También mencionar que muestra a la economía como base de la historia social y también decir que las transformaciones históricas son consecuencia de las fuerzas de producción según el materialismo histórico. Pero sigamos porque hay muchas más características por mencionar. También decir que Marx y Engels establecieron los fundamentos de esta doctrina. En este sentido, Marx justifica aquellos cambios históricos y culturales que se producen en la historia debido a las condiciones materiales de la vida y la propia lucha de clases. También decir que, por tanto, dicha transformación se daban por dos factores esenciales, la lucha de clases y el modo de producción. Y de esta forma la cronología de la historia, de acuerdo a Marx, viene determinada por la actividad económica de la sociedad. Y para finalizar, hablaremos sobre la relación entre capitalismo y materialismo histórico. Bueno, lo primero que debemos decir es que para el materialismo histórico, definido por Marx, el capitalismo es un sistema de organización tanto político como económico que presenta grandes fallas. También debemos decir que esto se debe a que no obedecen a una evolución natural de la sociedad y la historia, sino a una construcción histórico-social según Marx. Y lo último que diremos, que esto ha provocado que dichos sistemas de organización, de acuerdo con el autor, pueden cuestionarse, así como encauzarse en otros modelos que son más válidos, como es el caso del comunismo según Karl Marx. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! Siempre me... Gracias. Muy bien. Vámonos entonces a la pregunta. ¿Cómo se denomina la filosofía que crea Marx y desarrolla Engels, la cual permite explicar cómo es el mundo social y natural? Histórico. La 2. Muy bien. Materialismo histórico. Completa el siguiente texto con las palabras adecuadas para explicar la concepción dialéctica de la historia. Carlos Marx puso de manifiesto que la sociedad capitalista está dominada por quienes controlan el poder político o los medios de producción. ¿Qué opinan ustedes? ¿La 3? La 3, muy bien. Los medios de producción y cosechan beneficios del trabajo de otros. Esto propicia una división entre las clases sociales. Marx habla mucho de la diferencia de las clases sociales, que conduce a la lucha por el poder y tarde o temprano a la revolución social. Completa el siguiente enunciado. Dentro de los fenómenos, organizaciones y divisiones de la sociedad, el aspecto que hace referencia a la división social en niveles o copas de personas, distinguidas en función de ciertos tipos de desigualdad, recursos, oportunidades de vida, influencia en la sociedad, etcétera, se denomina
¿Cómo Clase se social. Clases. sociales? Para Carlos Marx, una clase social se distingue por la posición que ocupan las relaciones del hombre con los medios de producción, es decir, la posesión o no posesión de la propiedad. En estas líneas, Marx nos habla de tres clases sociales: los asalariados, los capitalistas y los terratenientes, propietarios de la mera fuerza del trabajo, los propietarios del capital y los propietarios de las tierras. Marx propone una tipología de grupos que se oponen al capitalismo. A continuación se proponen algunas posiciones políticas representativas de dichos grupos clasificados. Clasifícalos. Hay que leer los tres, porfa, ¿sale? Me dicen cuando ya los hayan leído los tres, ¿va? ¿Listos? ¿En qué orden están? A ver, son burguesía, pequeña burguesía, proletariado, iglesia, clase media. Vamos a ver. Es el inciso D. El primero es la pequeña burguesía. ¿Cuál es? Luis trabaja en un banco, gana buen sueldo y aunque no participa de las grandes ganancias de capitales de nuestro país, considera que su participación en el banco es muy conveniente para su vida personal. Luego el 2 es la anarquista. Vamos a ver qué es la anarquista. Gumaro es un chavo que se opone a todo tipo de gobierno, independientemente del partido que sea. Piensa que los grupos políticos están mal y que no hay que obedecerlos. Por lo tanto, hay que entorpecer sus acciones y oponerse a ellos en todo momento. Y el último habla de la iglesia. Flavia no acepta el desarrollo de las, no dice qué, con tanto libertinaje, sin valores morales. Piensa que el consumismo, la mercantilización de la vida social y moral son las que llevan a pique a nuestra sociedad. Por eso se asusta con los grupos de izquierda y trata de no ver lo que hacen. El anarquismo es una ideología política que busca conseguir la emancipación del hombre, o sea, como su independencia, de todo tipo de organización jerárquica que limite coactivamente la libertad del ser humano. Desde el siglo XIX, el término fue usado por Karl Marx, o Carlos Marx, es el mismo cuate, y los teóricos marxistas para referirse a una clase social que incluía a los mercaderes y los profesionales, herreros, panaderos, curtidores, cerrajeros, zapateros, orfebres, etc. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el alma de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de las condiciones sociales sin espíritu. De hecho, Carlos Marx tenía una postura muy rígida referente a la iglesia y decía que la iglesia era el opio de la humanidad. O sea, la droga, pues. Y cualquier iglesia, no importaba el credo ni nada de eso. La postura de Marx ante la Iglesia Católica y la religión en general es compleja y multifacética. Marx no veía la religión como un fenómeno aislado, sino como parte de un sistema social y económico. En resumen, Marx considera la religión como una forma de alienación y opio del pueblo, pero también reconocía su papel como protesta contra la miseria real. Decía que era como la droga del pueblo. El capitalismo cobra gran auge en la segunda mitad del siglo XIX y su característica fundamental es que sus relaciones de producción se sustentan en la
4. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el capitalismo y fundamentalmente sobre sus características principales, ¿sí? Uy, me fui a otro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el capitalismo y fundamentalmente sobre sus características principales, ¿sí? Sus características fundamentales. Bueno, el capitalismo a lo largo de su historia, pero sobre todo durante su auge en la segunda mitad del siglo XIX, el capitalismo tuvo una serie de características básicas mencionadas a continuación. Comenzando por los medios de producción, es decir, la tierra y el capital, que en el capitalismo son de propiedad privada. En este contexto, el capital se refiere a los edificios, las maquinarias y otras herramientas utilizadas para producir bienes y servicios destinados básicamente al consumo. Otra de sus características es que la actividad económica aparece organizada y coordinada por la interacción entre compradores y vendedores que se lleva a cabo en los mercados. Otra de sus características es que bajo el capitalismo el control del sector privado por parte del público debe ser mínimo. Se considera que existe competencia. Quiere decir que la actividad económica se controlará a sí misma. Las actividades del gobierno solo es necesaria para gestionar la defensa nacional, como así también de hacer respetar la propiedad privada y garantizar el cumplimiento de los contratos. Esta visión antigua del papel del Estado en el sistema capitalista ha cambiado mucho durante el siglo XX. En relación al sistema capitalista, una de las interpretaciones que más ha sido difundida es que en el capitalismo como sistema económico predomina el capital. Es por ello que se encuentra por encima del trabajo como elemento de producción y por ende es el creador de la riqueza. Bueno, vamos a ver un poco de definiciones del capitalismo, recién mismo características del capitalismo. Ahora vamos a ver un par de definiciones sobre el capitalismo. Primera definición, es el régimen económico en el cual los medios de producción son privados y se encuentran bajo el mando de titulares. Entiende con ello la construcción de un régimen de bienes de capital industrial basado en la propiedad privada. Vamos con la segunda definición. Nos dice que es la estructura económica en que los recursos de la producción operan principalmente a favor del beneficio y en que los intereses directivos se organizan empresarialmente en función de las inversiones de capital y hacia la constante competencia por los mercados de consumos y los trabajos asalariados. Bueno, vamos con la tercera definición. Nos dice que es el orden económico en el que predomina el capital sobre el trabajo como elemento de producción y creación de riqueza. Existe que dicho fenómeno se considera como causa o consecuencia del control sobre las técnicas de producción por parte de quienes tienen el primer factor, es decir, el capital. Bueno, para concluir y a modo de reflexión, vamos a ver cuál es el problema fundamental del capitalismo. Lo que debe resolver es el problema del abastecimiento social, de manera óptima y garantizando principios de equidad, igualdad y justicia, en un entorno de competencia e individualismo con el fin de garantizar el bienestar de todos los integrantes de la sociedad que convivan bajo el sistema. Los grandes del capitalismo se relacionan con la búsqueda excesiva por el lucro, también una disputa por materias primas y recursos naturales, así como el incremento de un pensamiento individualista. Bueno, eso es todo por hoy. Los invitamos a que visiten nuestro canal. Allí encontrarán más información en relación a estas temáticas, como también otras cosas que seguramente les serán de muchísima utilidad. Saludos. Muy bien, vámonos entonces a la pregunta. El capitalismo cobra gran auge en la segunda mitad del siglo XIX y su característica fundamental es que sus relaciones de producción se sustentan en la
La 1. Posesión de la propiedad privada. El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben de ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. El que tiene la posesión de la propiedad privada es el que está hasta arriba, en las clases sociales. Relaciona las corrientes que se enlistan con los conceptos que las definen. Vamos a ver cuál es cuál. La primera es la B, sociológica. Considera el derecho como fenómeno real tanto en el origen como en el desarrollo de la convivencia humana, ya que el hombre al vivir en compañía de los otros requiere que es indispensable el derecho. La número 2 es la D, normativista. Considera el derecho como un conjunto de normas jurídicas y cohesibles y bilaterales, que es lo que nosotros conocemos como reglamento, normas, ¿sí? Constitución, etcétera, etcétera. La número 3 es la idealista. Afirma que el derecho está impregnado de moralidad, de valores éticos que constituyen principios reactores de las conductas humanas y define a los que esta ciencia aspira, tales como los valores de justicia, el bien común y la seguridad. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente andan en la calle. Bueno, a mí me pasa cada rato, yo soy de este tipo de pensamiento idealista. De repente salgo yo de mi casa, hay muchos saltos por la avenida principal, y yo hago mi alto y veo que hay carros que les vale y se pasan los altos y se pasan los semáforos y rebasan por la izquierda, por la derecha y se van por el acotamiento y bueno, N cantidad de cosas. Digo yo, la gente no conoce los reglamentos, no sabe lo que es el tránsito o simple y sencillamente les vale, ¿no? Definitivamente no se busca un bien común, no hay valores, no hay moralidad, no hay valores éticos, no hay nada. Si estornudaste, salud. La número 4 es la F, materialista. Afirma que el derecho, al igual que el Estado, son reflejo de las relaciones económicas de producción. El derecho y el Estado son los instrumentos mediante los cuales esta dominación se ejerce. Bueno, antes se ejercía a través del Estado, pero pues la verdad es que el Estado no tiene mucho peso ahorita. Completa los espacios correspondientes. En las palabras de Luis Villoro parte de dos supuestos. El primero, que una cultura satisface las necesidades, cumple deseos y permite realizar fines. Para llevar a cabo esta tarea tiene que cumplir una triple función: expresar modos de ver del mundo, emociones y deseos. En las palabras de Luis Villoro, la historia ha sido una de las formas ideológicas o culturales. ¿A qué le van? Que más se han utilizado para justificar invasiones o instituciones, creencias y propósitos nacionales, comunitarios, divisionales o regionales, y prestan división, separación, cohesión o solidaridad a grupos, clases, nacionalidades e imperios. Vamos a ver. En las palabras de Luis Villoro, la historia ha sido una de las formas culturales que más se han utilizado para justificar instituciones, creencias, propósitos comunitarios que prestan cohesión a grupos, clases, nacionalidades e imperios. Identifica como falso y verdadero si los enunciados son verdaderos o falsos con relación a la cultura y sus manifestaciones. La cultura es producto de la evolución de la naturaleza, eso es falso. La cultura es un sistema organizado y es transmitida socialmente, eso es verdadero. La cultura tiene una función social y una función psíquica, eso es verdadero. La cultura nace independientemente de la relación de los hombres con la naturaleza, eso es falso. El amor, la justicia, la libertad son valores universales que se pueden expresar mediante manifestaciones culturales, eso es verdadero. La cultura posee elementos básicos, aunque cambie de un lugar a otro. Clasifica cada elemento de la cultura de la columna izquierda con su respectivo significado que se presenta en la columna derecha. Dice los valores. Las dos opciones que tenemos es el inciso B y el inciso C.
Los valores será un sistema de símbolos verbales que sirve para expresar significados más complejos o criterios asumidos para juzgar lo que está bien de lo que está mal. ¿Cuál de esas dos creen ustedes que sea correcta? ¿La B o la C? Yo creo que es la C. La C. Vamos a descartar entonces esta respuesta. Vamos a descartar esta otra. La siguiente, las normas, o es la D o es la A. Vamos a ver. Según la A dicen, normas, forma de pensar, comprender, evaluar y comunicar más o menos integrada que hace posible un modo de vida. O el inciso D, que dice, se refiere a una regla que rige el comportamiento en una situación particular. ¿Qué será una norma? La D. Una regla. La D. Por tanto, la respuesta correcta es La A. ahí está. ¿Sí? De esa manera ustedes pueden ir eliminando cuáles son las respuestas verdaderas. Ya las demás, pues no necesitamos ni siquiera evaluarlas, porque con la primera y la segunda que ya hemos evaluado, ya encontramos la respuesta correcta. Pero aún así, pues, el lenguaje es criterios, el lenguaje es la B, sistema de símbolos verbales que sirve para expresar significados más complejos. Los símbolos hacen referencia a los objetos, gestos, sonidos o imágenes que representan algo diferente. Y el conocimiento es la acumulación de hechos, creencias y habilidades prácticas. Y la 17 dice, la Carta de las Naciones Unidas contiene una serie de normas, principios y propósitos que regulan las relaciones entre los países independientemente de que las hayan leído. Interpreta los siguientes puntos de identificación si se enuncia un propósito o un principio. Y creo que por ahí tienen ustedes una lista, ¿no? Sí. ¿Sí? Donde dicen principios o propósitos. Bueno, los propósitos es el 1, el 3 y el 4, y los principios es el 2, el 5 y el 6. No vienen aquí, pero están en Spain. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Aquí están. Perdón, sí venían al final. ¿Qué onda? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Bien, bien. Vámonos por la siguiente guía entonces. Sí, sí, claro. ¿Mande? Sí, sí. Vámonos entonces con la guía 4. Dice, ¿qué corriente para interpretar la realidad fue incorporada en México en la época de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada? ¿Es él? Déjenme nada más que se cargue aquí y se los pongo. Sí. Pero vamos a ver qué es el positivismo, pues. No, no tengo. De este no la tengo. Mande. Ah, sí. Influencia del positivismo en México. Desde la segunda mitad del siglo XIX, en México, es en aquella época que se daba una preocupación por reformar al país y materializar la estabilidad política. Y es bajo el contexto histórico que comprende del juarismo, porfirismo, hasta la Revolución, en el que los ideales positivistas de Comte se vieron reflejados sobre todo en la educación. En la época de Juárez se llegó a la conclusión de que las leyes y las medidas políticas no eran suficientes para que la sociedad se sometiera al poder del Estado. Se determinó que la educación, desde la influencia de la doctrina comtiana, transmitiría en la población la unidad nacional, haría del liberalismo la ideología oficial y moldearía los rasgos distintivos del mexicano liberal. El positivismo lograría que sin coerción perceptible se sumara a los individuos al proyecto político, económico y social de la élite política liberal. Tal como apunta Leopoldo Sea, quien fue reconocido filósofo mexicano, él expone que
El positivismo fue una doctrina importada a México para servir directamente a un determinado grupo político o para servir de instrumento a un determinado grupo social. Auguste Comte resumía al positivismo como una herramienta que evitaría la rapiña de las revoluciones, lo cual requería una doctrina orgánica fundamental, una educación conveniente con un espíritu de cuerpo notable. La educación toma relevancia, puesto que consistía en un sistema entero de ideas para preparar a los individuos al orden social en que habrían de vivir. Para lograrlo, Comte proponía la estructuración de una sociedad que defendiera el amor por principio, el orden por fundamento, el progreso como finalidad. Y justo fue en la época juarista, en México, que Gabino Barreda fue quien trajo la doctrina positivista y la oficializó en México. Comte asegura que esta doctrina debe clavar su mirada en los hechos y para desarrollarse requiere de un ambiente libre de cualquier tipo de dogmas. En otras palabras, el positivismo debe crecer en el seno de un Estado laico. Y es por medio de la ideología positivista que México buscaba un enfoque hacia la madurez política. Es cierto que nuestro país no adoptó el positivismo de Comte al pie de la letra, pero sí reconoció en el positivismo algunas de sus más importantes aspiraciones que llevaría a México hacia la ruta de la educación y el conocimiento, como la base del orden social, el Estado laico, la educación científica y el individuo armado con saberes prácticos, dispuesto a emplearlos en beneficio de su país. Comte consideraba que la educación era el punto de partida para realizar el nuevo proyecto de nación. Y es así como se adhirió la doctrina positivista a la educación de México. Las influencias positivistas en la educación desde la escena mexicana, en el contexto histórico, juarismo, porfirismo y revolución, deja como legado estos puntos. Desde Gabino Barreda a Justo Sierra, se da esta reforma educativa con influencia positivista. La educación tenía que ser gratuita y obligatoria, sin contener ninguna doctrina religiosa. Es decir, que por ello se propone a la educación pública con carácter obligatorio, gratuito y laico. Se renovaron los métodos de enseñanza y tuvo como meta una educación integral. Se funda la Escuela Nacional Preparatoria en 1867. Se introdujo la pedagogía moderna. Se crearon y multiplicaron las escuelas normales. Se ofrecieron carreras técnicas a los obreros. La educación superior alcanzó una época de oro. Se creó la UNAM en 1910. Después de la Revolución Mexicana, aunque la ideología positivista se mermó, se tomaron muchos elementos metodológicos para seguir construyendo esa identidad nacional. Por lo tanto, en general, el Estado mexicano aprovechó el positivismo para afianzar y estructurar a la educación, así como también sirvió para que formara las ideas de un nacionalismo. Vamos a la pregunta. Entonces fue ¿el qué? Positivismo. Positivismo. Se define como oposición a la filosofía negativa y crítica de Rousseau y Voltaire. A la de Comte atribuye los males de la anarquía y la inseguridad social. El término positivo hace referencia a lo real, es decir, lo fenoménico dado al sujeto. Lo positivo es sutil, cierto, preciso y constructivo. ¿Qué aspectos de un ensayo permiten identificar el estilo del autor? Hay que copiar esta respuesta porque no viene. El estilo de un escritor en su manera de escribir con sus rasgos personales y propios. Es la expresión de la personalidad del escritor,
la manera como viste su obra. Aunque dos escritores se parezcan, sus estilos siempre serán diferentes. Entonces, como respuesta vamos a copiar expresión de motivaciones sociales y personales, uso de frases cortas y afirmativas. Por favor. Me avisan cuando ya lo hayan copiado, ¿va? Ya. Listo. Listo. Vámonos a lo que sigue. Listo. ¿Cómo actúas si un amigo trata de, durante la conversación, saca temas como es el efecto invernadero para conocer tu perspectiva? Ahí les va la respuesta. Expresas tus opiniones y respetas las de tu amigo, aun cuando no coincidan con la tuya. Y eso aplica para todo. Es correcto. En todos los temas del mundo. Se vale que Sí. expreses tus opiniones, pero siempre y cuando desde el respeto. Aquí lo importante, fíjense, y a veces decimos, es que hay que respetar al otro. Primero te tienes que respetar tú con tus ideales y tus creencias. Y en base a ese ejercicio que hacemos con nosotros mismos, podemos respetar a los otros. Ay, güey. Vámonos a la que sigue. Y se relaciona los elementos con su ejemplo. El punto de vista, la observación valorativa, el plan, la presentación. El punto de vista supone la postura física del descriptor frente a un objeto que le interesa y su posición ideológica que influencia su descripción. Si quieren irle poniendo rayitas, está bien. La observación valorativa se aplica de dos maneras: a objetos reales o cuando recae en objetos que imaginamos. Consiste en mirar y examinar atentamente un ser con el fin de determinar las características que lo hacen inconfundible. El plan consiste en ordenar los materiales anteriores de manera que se distingan las ideas y detalles esenciales de los secundarios y existe un orden lógico. Y la presentación busca la expresión apropiada, aquella que mejor describa lo que se aprende.
¿Listos? Sí. Ya. Listos. El pensamiento de la Ilustración y el del conservadurismo tienen sus diferencias, pero ¿en qué coinciden en cuanto al factor fundamental para el desarrollo de las personas? Perdón. Recordemos que la Ilustración se da después de un periodo que se llamaba la Escolástica, donde aquí en la Escolástica se decía, todo lo que la iglesia dice es ley. Entonces había mucha gente que decía, espérame, pero como que no me embona, como que no. Y luego brinca a la Ilustración, que es donde viene todo el auge científico, investigaciones y muchas cosas, donde el pensamiento humano se desarrolla más. Pero fue de un extremo al otro, cuando en realidad, pues todo se observa desde perspectivas diferentes. Dice, las instituciones, sociales son un sistema de convecciones sociales duraderas y organizadas, dirigidas por una estructura reconocible dentro de la sociedad. Ellas deben ser conocidas y reconocidas en la misma estructura, ya que éstas necesitan ajustarse permanentemente debido al carácter conflictivo de la historia. Las instituciones sociales. Según Emily Durkheim, consideraba que las instituciones servían para tener un orden social, y a partir de los fenómenos sociales que uno va observando, podemos tener una idea más clara de cómo funciona una sociedad. ¿Qué es una institución social? Las instituciones sociales son un sistema de convenciones sociales duraderas y organizadas, normalmente independientes del gobierno y del país en que se encuentren, dirigidas por una infraestructura reconocible dentro de la sociedad. ¿Cuáles son las principales instituciones? Las principales instituciones son la familiar, la política, la económica. ¿Cómo se generan las instituciones? Las instituciones se generan porque es necesario reducir la incertidumbre en la población, por lo cual se establece un orden social. Establecen las instituciones. Las instituciones deben ser socialmente dinámicas, tener un carácter de proceso y un constante cambio que implica una forma diferente de ordenarse. Como conclusión, las instituciones tienen un propósito social y funcionan a través de ciertas reglas que son necesarias para el buen funcionamiento de una sociedad. Establecen un orden social necesario para la convivencia y el desempeño de los individuos que lo conforman. Por ejemplo, la UNICEF Perú es una organización que contribuye con el Estado peruano en el cumplimiento de las políticas del Acuerdo Nacional relacionadas con el progreso de la infancia y los objetivos del milenio basados en el progreso económico y social del país. La misión que cumple UNICEF en el Perú y en el mundo es la promoción, la protección y el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto ya no, La llamaban la gorda inútil. No, gracias, muy amable. Ahora. Sí, así ya no nos interesa ahorita cómo le llamaban a la pobre señora, ¿no? Muy bien. Dice, el pensamiento de la Ilustración y el del conservadurismo tienen sus diferencias, pero ¿en qué coinciden en cuanto al factor fundamental para el desarrollo de las personas en las instituciones sociales? Esa respuesta la copiamos, por favor. El número 6 dice, la información del bachillerato en el módulo 11 pretende fomentar el desarrollo de una identidad común a través del aprendizaje de competencias en nuestro idioma, compartiendo la historia nacional, asimilando otras experiencias personales. De acuerdo a este texto, ¿qué puede afirmarse respecto a la función que desempeña la educación en este nivel que estás cursando? ¿La integración o el contexto sociocultural?
¿Dos? Sí. La número 7 dice, ¿cuál es el género periodístico en el que se plasma el resultado de investigaciones realizadas por un periodista? El reportaje es el texto en el que se narran noticias, sucesos, cuyo propósito es informar y en el que se da importancia a la objetividad. Bien importante. Fíjense que durante, hace algún tiempo, yo empecé a ver, bueno, hace muchos años veo noticias, ¿no? Pero hace algunos años empecé a ver algunos informadores, algunos reporteros que daban su punto de vista cada vez que daban una noticia. Algunos de ellos están en redes sociales. Y una cosa es reportar y otra cosa es criticar. El periodista reporta, hace un reportaje y dice esto sucedió así, cargado de objetividad. Pero hay otro tipo de personas que tienen programas en tele, que tienen programas en redes sociales, que sacan cápsulas y dan su punto de vista. Y a mí cómo me cae gordo que den su punto de vista. Son reporteros, nada más. Bueno, a mí, de manera personal. Relaciona las definiciones siguientes con las comunidades sociales que se enlistan a continuación. ¿Qué es un pueblo? ¿Qué es una tribu? ¿Qué es una familia? ¿Qué es un clan? ¿Qué es una horda? ¿Y qué es un gen? La número 1 es una horda. La horda es la forma más simple de sociedad. El lazo familiar y el parentesco entre los miembros son muy tenues, sin relaciones estrechas de paternidad, filiación o descendencia. Todo individuo es considerado como un compañero más. La número 2 es el gens. Forma de organización social basada en el parentesco, está integrado por un número de 30 y 60 individuos, de 30 a 60, perdón, que constituyen un grupo mayor que una familia nuclear y que respetan el linaje. Sus principales características son la descendencia unilateral, exogamia y totemismo. La número 3 es la D, que es el clan. Agrupación característica de los primeros tiempos del pueblo griego y romano. Eran especies de grandes familias cuyos números ejercitaban derechos cívicos, que formaron la base de la sociedad política donde el padre y esposo era el jefe de la estructura social. El número 4 es el pueblo, grupo social que comprende otros subgrupos, se caracteriza por la posesión de un territorio, de un lenguaje, de una cultura homogénea y diferenciada y una estructura política organizada, o por lo menos algún sentido de solidaridad común frente a los extraños. La que está cursando el bachillerato, igual que tú, tiene dudas sobre el manejo de un concepto dentro de su materia de consulta, por lo que te pide ayuda. ¿Qué le recomendarías? Que contra un libro. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo les mandé un libro de esta materia? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Yo sí me acuerdo. ¿Sí? ¿Y ya lo abrieron? ¿Le echaron un ojillo ahí a ver qué hay? La neta, díganlo. Ajá. Yo no. Sí, miren, yo siempre les voy a mandar el libro. Ya si ustedes lo abren o no lo abren, es decisión de ustedes. Yo siempre les digo, no lo tienes que imprimir. No es que vayamos a ver paso por paso el libro, pero sí es donde está fundamentado el material de esta materia. Por eso es que se los envío. ¿Sale? Dice que coteje contra un libro, revista, publicación o página de internet realizada por una institución experta en el tema. Es bien importante, chicos, que cada cosa que ustedes vean, lean, escuchen en internet, lo cotejen. Que vean que efectivamente es una fuente fidedigna. Pues, ¿sí? Otro bonus. Imagina que tu mamá es una persona que siempre está preocupada por su salud y te enteras en las noticias que el consumir aceite de coco y el de otras frutas es benéfico para tu salud. ¿Qué haces antes de pasarle el tip? ¿Qué tenemos?
Les acabo de decir que hay que hacer. Que busquemos información. Así es. Pero siempre buscar información fidedigna. Si te hablan de salud, pues te vas a ir a las páginas de salud. ¿Listos? Sí. Para analizar el contenido de un trabajo de investigación, conviene utilizar una técnica que facilite la revisión de los diversos elementos que integran el texto. Las relaciones entre las oraciones y el contenido, su coherencia, la relevancia de la triada introducción, desarrollo y conclusión, entre otros aspectos. ¿Cuál es la técnica que debe aplicarse de acuerdo con la formación del módulo 11? Realizar un análisis con una guía de cotejo, identificando cada punto solicitado y la forma en que se desarrollan diferentes técnicas para evaluar el contenido del texto. Muchas veces cuando los maestros pedimos un trabajo escrito, ponemos, tiene que incluir portada, y luego tiene que incluir el índice, y luego tiene que incluir la introducción, y luego tiene que incluir el marco teórico, algunas investigaciones. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener esta lista de cotejo para ir marcando cuando tú vas haciendo o elaborando algún texto. ¿Por qué se los digo así? Porque los que quieran estudiar la universidad, probablemente para terminar la universidad van a tener que hacer una tesis o una tesina, donde viene la lista de cotejo que ustedes tienen que llenar. Me avisan cuando hayan copiado las respuestas, ¿sabes? Yes. Ya. ¿Listos? Listo. Vámonos a la 12. Se te pide explicar y justificar las razones por las que se está extinguiendo las especies. Para lograr esto debes utilizar 3 disciplinas. ¿De qué disciplina se trata? ¿Cuáles Pues creen ustedes? A mí se vale decir no sé, acuérdense, sin problema. Tenemos que hablar de historia, de sociología y de biología. Vámonos. La filosofía de la historia, especialmente con base en Teilhard de Chardin o de Cardan, y autores de ideas similares apuntan hacia una síntesis de los grupos humanos que ocurría a largo plazo por diversas razones. Estas razones dependen del enfoque. En particular, se plantean varias interpretaciones de dicha síntesis universal irreversibles. Por disensión cósmica, moral y por amor. Independientemente de estar de acuerdo o no con la posición de este autor,
Este enunciado corresponde con el enfoque de síntesis-disensión. Esto es lo que vamos a escribir como respuesta. En el mundo existen diversas razas, grupos, pueblos distintos, con características diferentes de su diversidad. Se llega a su complementariedad, combinándose y suplantándose y mostrando sus divergencias. Todo esto es la respuesta. Aguanten. ¿Ah? Y ahí se las dejo para que ustedes la copien a gusto. ¿Listos? Yo ya lo noté, maestra. Muy bien, muchísimas gracias. Vámonos a la 14. ¿Cuál es el fenómeno del capitalismo causado por la expropiación de medios de producción que generó a su vez una gran cantidad de trabajadores desplazados y desempleados? Salud. Gracias. Así es como hicimos que nuestro equipo de trabajo empiece a fluir con Monday.com. Le dio a nuestro equipo un espacio de trabajo central. Migración campo-ciudad. Con el término migración nos referimos al movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas y sociales. Hay patrones característicos observables cuando se produce este fenómeno. Por ejemplo, la mayoría de los migrantes procede de lugares cercanos. Las mujeres emigran en mayor número y cuando las distancias son muy grandes, son los hombres los que realizan este desplazamiento. El fenómeno de la migración campo-ciudad comienza a producirse desde fines del siglo XIX y se acrecienta a comienzos del siglo XX. Las personas comienzan a abandonar sus lugares de origen
y se dirigen hacia las ciudades en busca de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Los recursos naturales no solo se procesaron de forma manual, en manos de artesanos y obreros, sino que las maquinarias que lograban hacer el mismo trabajo que un grupo de personas en muchísimo menos tiempo, lo que generó una desocupación creciente en el campo y la necesidad de mano de obra en las ciudades para manufacturar las nuevas mercancías industriales. Sin embargo, la ciudad no estaba preparada para recibir a la población. Los puestos de trabajo generados por las industrias eran menores a los demandados y no existía la infraestructura adecuada, viviendas, acceso a servicios básicos, ni políticas públicas que buscaran integrar a los inmigrantes. A las ciudades, campamentos mineros y puertos llegaban las oleadas de nuevos obreros en busca de trabajo. Comenzaba así una crisis y colapso urbanístico. Los centros urbanos experimentaron un rápido aumento de su población, trayendo una serie de problemas como el déficit habitacional, hacinamiento, formación de huetos en la periferia, problemas de salubridad, generando graves enfermedades y epidemias como el tifus, la peste bubónica, el cólera, la viruela, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, entre otras. También hubo un aumento significativo del alcoholismo, quiebres de la familia, prostitución, delincuencia y la inflación económica hacía que los bajos salarios no alcanzaran para cubrir las necesidades básicas de sus familias. Buscando una solución, se puede plantear que la construcción de viviendas que permitan la erradicación de las tomas y los campamentos que existen en las periferias deben ser construidos como verdaderos barrios donde el ser humano se pueda desarrollar en plenitud. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, los censos en nuestro país registran el traslado del campo a la ciudad entre 1865 y 2002. En 1865, la población urbana registraba 28,6%, en 1907 43,2%, en 1930 49,4% y en 2002 aumentó a 86,6%. En 1865, la población rural registraba 71,4%, en 1907 56,8%, en 1930 50,6% y en el año 2002 disminuyó al 13,4%. Aquí le vamos a parar tantito porque ya sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad? Nada más que, a diferencia de hace algunos años, la migración, la campo a la ciudad, era como con la expectativa de mejorar la vida. Resulta que en el sistema económico en el que estamos ahorita, aunque haya migración a la ciudad, la gran mayoría de las personas se van del país incluso, porque ni en la ciudad encuentran trabajo. Por allá en los 70s, 80s, la Ciudad de México se sobresaturó de población, precisamente. Disculpe, maestra, no apunté la 14. ¿Perdón? Me hizo falta la 14. Ahí está. Es la migración del campo a la ciudad. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Decía que por allá en los 70s, 80s, México se sobresaturó de población, precisamente porque toda la gente del campo se empezó a ir a las ciudades y sobre todo a la Ciudad de México. Esos son los llamados chilangos, los que llegan a México, no tanto los que están ahí. Durante una sesión de asesoría sobre el módulo 11, un compañero estudiante planteó lo siguiente acerca de la conquista. Los españoles nos conquistaron, nos quitaron las riquezas materiales, nuestra religión y valores. Nos contagiaron de enfermedades desconocidas en esta parte del mundo y deshicieron todas las organizaciones económicas y el gobierno cuando estábamos más avanzados que ellos. Esto es lo que debe sugerir frente a lo que el alumno expresa. Realizar una investigación de las posturas acerca del mestizaje en nuestro país
el grado actual de pureza indígena, la actitud de los pueblos en el mundo hacia otras naciones que les han sometido, los mitos en la historia y organizar la presentación y debate de ideas. Yo opino lo mismo que esta persona. México era una civilización, porque en realidad era toda una civilización y estaban súper adelantados, pero la conquista la torre al imperio mexicano. Eran los españoles y derrotan todo lo que ya había, toda una creencia, una manera de vivir, y así eran productivos. Pero ¿qué es lo que pasa con el mexicano? Nos dejamos deslumbrar por los otros. Si ustedes se dan cuenta, de hace muchos años para acá, el gobierno nos promete que vamos a ser como otras ciudades, como otros países más avanzados. Siempre andamos buscando como el progreso, sin darnos cuenta que como mexicanos también tenemos una riqueza muy grande, pero no la valoramos. Nuestros indígenas cada vez son más olvidados cuando son los que tienen realmente el arraigo de nuestro país. Y todos prometen para llegar al poder sobre esas, ¿cómo se les llama? Sector. Ajá. Sí, de que van a ayudar a los indígenas y que para allá y para acá los van a traer y nomás no. Y nada, o sea, por ejemplo, el cuate este que quedó como presidente en la Suprema Corte, supuestamente, ay no, que es indígena y no sé qué, los mismos indígenas, que cuando él fue su representante, nunca los apoyó. Porque pues no me agua para su molino, pues. Ustedes me dicen cuando terminen de copiar esta respuesta, ¿sale? Listo. ¿Listos? No. Ok. Si alguien por ahí me brinca, yo no, nos quedamos un minuto más. No pasa nada. Listo. Listos. ¿Ya nadie está atorado? No, todavía no. ¡Ay! Perdón, me fui. Cuando Yo dijeron, también, maestra, me falta un pedacito pequeño. no hay problema. Es que han sido muchas respuestas largas y al menos yo Ajá. como que estaba oxidado. Ya la... Oigan, y yo me muero de ganas de volver a estudiar porque me encanta escribir a mano. Ya las últimas materias que llevé en la universidad y en la maestría, decía yo, ay, qué flojera, todo es en computadora, no me gusta. O sea, sí me gusta escribir en la computadora y todo, pero yo soy de oler las hojas de cuaderno y escribir y subrayar y todo el eso. olor a papel. Me encanta. De hecho, mis clases, cuando doy clases en alguna institución, yo desarrollo mis clases en cuaderno, o sea, si escribo, no lo que voy a decir, pues, pero resuelvo los problemas y hago todo el procedimiento y todo bien padre. Me encanta hacer todo eso. Hasta uno se va chueco. Como no hay renglones, escribe chueco. Ajá. Sí, cuando uno deja de escribir se atrofia mucho. O igual, aunque esté leyendo, por ejemplo, ahorita me pasó que puse mestizaje con 2 zetas. Ah, muy bien. Mestizaje. Está mal. Y ahí, por ejemplo, mi hermana se fue a vivir a Estados Unidos hace como 25 años, yo creo. Y tenía excelente ortografía y de repente quiere escribir algo y me dice, oye, esto se escribe así o asá. Se le olvida, pues, obviamente, pues porque hace mucho que no escribe en español. Y lo mismo sucede con nosotros cuando no escribimos a mano, se nos olvida o se nos hace la letra como bien felices porque no puedo escribir bien si yo tenía bonita letra, pero es precisamente... la mano. Oh. Yo les recomiendo, bueno, cuando les den, por ejemplo, no sé si en la empresa de repente les dan capacitaciones que ustedes tienen que estar sentados escuchando.
Yo les recomiendo para eso que se lleven hojas de cuaderno, una pluma, lo que sea, y empiecen a hacer bolitas, palitos, para que no se les atrofie la mano a la hora de escribir. Como los niños cuando estaban empezando a escribir, ¿no? Así es, son ejercicios de caligrafía para la movilidad de la muñeca, porque normalmente ya hacemos esto nomás, o el mouse, ¿no? Con el dedo en el mouse y los teclados, o así con el celular. Pensé que iba a dar un Entonces, la consejo para no motricidad se va dormir. perdiendo. ¿Mande? Pensé que el consejo iba a ser para no dormirnos. Ah, también. Bueno, a mí me pasa eso, ¿eh? Yo por mi déficit de atención, yo sí escucho a una persona y está, hable y hable y hable y hable, yo le pongo atención 3 minutos y luego de repente empiezo, ¿qué voy a hacer de comer hoy? Pero si le pongo con eso, o sea, ya me perdí. Entonces, si yo estoy escribiendo o estoy haciendo movimientos que no requiere de estarlos pensando, entonces mi cabeza se ocupa en escuchar lo que están diciendo. Me concentro mejor, pues. ¿Listos, chicos? Sí. Next, ahora Ya. sí. Muy bien, vámonos a la que sigue. Del siguiente fragmento del texto, Nombres con mujer adentro, de Víctor Roura, contesta lo que se te pide. Como buen brequero, nunca he sabido bailar, pero aquella noche, cuando una desconocida se me acercó para invitarme a la pista, no pude negarme. Tenía una misteriosa belleza. El conjunto, en lugar de arrancarse con un son, tocó una apropiada balada. La mujer me apretó la mano, la sentí ardiente, enlacé su estrecha cintura e hice lo que pude. ¿Qué tipo de narrador es? ¿Se acuerdan que los vimos en la clase pasada? Y ahí dice, ¿eh? Autodiegético. Autodiegético. ¿Por qué? Cuando el yo que narra es a la vez centro de atención narrativa. Se constituye en héroe, perdón, se constituye en héroe de su propio relato. Es llamado, en términos de Genet, autodiegético, como por ejemplo ocurre en las autobiografías de confesiones, los monólogos interiores y las narraciones epistolares o en forma de diario, cuando dicen lo que yo estoy haciendo. Vamos a la que sigue. Componentes mostrados más vinculantes para la creación literaria. Ahí están. Figuración retórica, elementos extratextuales, géneros, estilos, contextos representados. Y si tenía la letra fea en la escuela, y ¿Yo? ahora la tengo peor. No, yo. Ah. Y ahora la tengo peor. Yo tenía una letra tan fea, de verdad. Y mi hermana se burlaba mucho de mí. Ella siempre escribió como muy tosco y grande, muy parejo. Y yo no, yo tenía la letra muy tenue, pero por ningún lado. Pero resulta que cuando terminé la preparatoria, entré al Tecnológico de Mexicali, estudié Ingeniería Industrial, y me dieron clases de diseño gráfico, de dibujo técnico, gracias. Entonces, para poder empezar a hacer el dibujo técnico, primero te ponían en hojas milimétricas, tenías que hacer cuadritos, así, y se tenían que ver derechitos, y el profe agarraba la hoja, no tengo una hoja por aquí, pero agarraba la hoja y le hacía así, ¿no?
No, se ve mucho que vuelve a hacer. Y yo, con mis letras todas, con mis rayas todas chuecas, no, yo, bueno, y ya me iba. Ya que me aceptaba esa, ahora eran bolitas grandes, en 4 cuadritos. Órale, tapizar toda la hoja de bolitas. Ya que lo tenías, otra vez, el profe lo veía y, no, te quedó mucho que volver a hacer. Híjole, para mí era así como, ¡ay! Pero yo sabía que estaban chuecas. Lo más interesante fue cuando ya después en las hojas grandes del dibujo técnico tenías que dividirlo en 6 cuadros y tenías que marcar de manera vertical y de manera horizontal cada 5 milímetros una rayita, horizontal y vertical. Y luego tenías que hacer las líneas que coincidiera del lado de la vertical hacia la horizontal y tenían que verse parejitas. Híjole, esa la hice como 40 veces, yo creo. Así de que toda chuecas y así. Pero eso me ayudó muchísimo a mejorar mi letra. Esta guía va a ser un reto, profe. ¿Por qué? Porque le tenemos que entender lo que estabas escribiendo también. Ándale, no nomás copiarlo, también entenderle. No, sí pasa, ¿eh? A la hora de estudiar, profe. ¿Qué escribí? ¿Qué Ya dije después aquí? Yo les digo a mis alumnos, escriban bien, porque si estás ahorita y dices, ah, sí, le entiendo, porque la estás escribiendo ahorita, pero en 2 semanas que tengan que volver a estudiar, ¿qué escribí? Ajá. ¿Qué dice? Soy. Por 2. ¿Listo? ¿Nos vamos a la 18? Sí, Sí. ya. Oigan. Me asusté, dije, no me acuerdo si puse a grabar la clase, pero sí. El pensamiento conservador en el siglo XIX no deseaba analizar qué tan funcionales y racionales eran las instituciones como el Estado, la Iglesia, etcétera. ¿Cómo se explica esto? Porque eran instituciones intocables e incuestionables. No se les podía criticar para nada, ni al Estado, ni a la Iglesia y a algunas otras instituciones. Ahorita, aunque lo critiquen, pues ni caso hacen. Ajá. Está increíble tanta porquería que hay y nadie hace nada, ¿no? Y ahora ya se mira. Antes de perdida ni siquiera se mira. O uno no se enteraba. Antes era como un poquito más a la sorda, aunque la gente lo sabía. Era como un poquito más a la sorda. Ahorita está súper descarado todo el robadero que hay en todo el país. Y todo así como, no pasa nada. El robadero y todo lo demás. Que ahora ya nomás llegan y mata a una persona y no pasa nada. Ya hasta ni cámaras puedo tener uno según. Ah, sí, eso se me hizo tan una tontería. Sí. Y que la hayan aprobado y que hayan quitado tantas cámaras. Sí. No. ¿Estamos listos? Sí. Sí. Del siguiente fragmento del texto, En la boca del incendio, de Amelia Rodríguez, contesta lo que se te pide. Y dice, cuando acudimos a la vivienda, atraídos por los gritos y un gran resplandor que iluminaba toda la calle, ya era demasiado tarde. El cuerpo de Eugenio ardía de pies a cabeza sin que el infeliz atinara a hacer algo por apagar el fuego que lo abrazaba. Sus aullidos de dolor transmitían a la piel de los que estábamos cerca el sufrimiento infinito que invadía no solo su cuerpo, sino también lo más profundo de su alma. Quienes lo conocíamos, tratamos de hacer todo lo posible por auxiliarlo, con las prendas húmedas que colgaban del tendedero. A la entrada de la casa, cubrimos su cuerpo para apagar las llamas que casi habían terminado por consumir. Incapaz de sostenerse en pie, cayó como un fardo, y sus gritos se fueron apagando. ¿Qué tipo de narrador es? Intradiegético. Acuérdense que el intradiegético es el que sí está en lo que está sucediendo, pero no es el héroe ni el actor principal. ¿Cuál era el otro? Antidiegético es el que está desde fuera. ¿Y el auto? Autodiegético es este que le vimos acá, miren. Ajá, sí, sí.
en el que él es el centro de atención del escrito. Ah, ok. ¿Sí? Intra sí está, pero no es el héroe. En las instrucciones de una página de internet se lee: para descargar el archivo de su preferencia, debe hacer clic en la liga subrayada que aparece en la ventana. Igualmente, podrá subir cualquier archivo de menos de 1 megabyte por medio del control que se ubica en el menú principal. Las palabras subir y ligar, utilizadas en manuales de computación, son neologismos porque usa palabras en español adaptadas al nuevo significado de la especialidad. ¿Sí entendemos esto o no? Subir porque yo voy a subir algo, ¿no? Pero en el concepto de todo lo que tiene que ver con redes sociales, subir es cargar un archivo a la red, ¿sí? Y ligar es hacer un vínculo. Ligar puede ser amarrar, o sea, en otro contexto sería como amarrar, ¿sí? Como cuando te hacían las trenzas que te las ligaban aquí abajo y te ponían una bolita o te ponían una liga o una... Como dicen, ¿no? Pues depende del contexto. Así es, depende de lo que estamos hablando. Me pasó que mi hermana me contó algo muy chistoso. Cuando empezó todo este rollo del auge del internet y Telnor tenía llamada tripartita y buzón de voz y llamada en espera y todo eso, cuando acababa de entrar, mi hermana trabajaba en un centro que era el call center, donde tú hablabas y contratabas estos servicios o se daban asistencia, soporte y todo eso, ¿no? Soporte de internet y todo este rollo. Mi hermana trabajaba ahí. Entonces, en una ocasión nos contó, bueno, a mí me contó una anécdota que le pasó a un compañero de él. Dice que estaba el muchacho dándole soporte a la persona que hablaba, pues, porque se le había congelado el internet. Entonces, dice que el muchacho estaba, pues, dándole instrucciones y de repente le dice, permítame poquito, y le pone mute y suelta unas carcajadas. Y mi hermana así de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. Y dice que el muchacho, espérame, hijo, es que tengo que terminar esta llamada. Terminó la llamada y ya cuando terminó, dice, es que resulta que la persona que le habló, pues era una persona ya grande, y que le dijo, cierre todas las ventanas, señor. Y que le dijo, ok, permítame poquito, ¿eh? Y el muchacho se quedó así como, bueno, espero. Y ya cuando regresó la persona, llegó y le dijo, ya cerré todas las de la sala y la de la cocina, ¿qué más hago? Y acá, o sea, le decía que cerrara las ventanas de navegación y el señor fue y cerró las ventanas de su casa, pues entonces tiene que ver con el contexto. ¿Vamos a la 21? Sí. Cuando lees una nota o artículo sobre algún fenómeno natural que recomienda el libro que puede realizar, entender a grandes rasgos su contenido e identificar sus elementos principales. Cuando el texto es muy grande, ¿sí? Aquí lo importante es ver, a ver, ¿de qué me está hablando para poder entender todo eso? A veces nos cuesta mucho trabajo cuando estudiamos y tenemos que leer un libro y viene muchísima información, como descartar aquello que es paja y en lo que realmente nos enfocamos. En las matemáticas es muy importante entender el contexto. Muchos de mis alumnos se van directamente al procedimiento, pero como no leen, no entienden el contexto y no saben de qué les están hablando. Pero a veces son tan enredosos los libros que yo volteo y los veo, a ver, mijo, quédate con esto y con esto, y ya. O sea, sí, pero no tanto, pues. Usted da matemáticas, maestra, ¿verdad? Soy licenciada en docencia de las matemáticas y tengo un diplomado en enseñanza de la física. Jesús bendito. Me encanta. O sea que va a tener la paciencia suficiente como para aguantarme a mí, porque yo, la neta, no. Tú no sabes que yo he tenido alumnos que llegan a preparatoria y no saben las tablas. No, yo es así, pero nunca se me dieron que las ecuaciones y que X igual a, no sé, el valor de A, todo eso, créame. Quisiera yo hacerte una apuesta, pero como estoy grabando no lo puedo decir, pero te voy a apostar a que lo vas a entender porque lo vas a entender. Esperemos. Cuando lleguemos a esa materia vas a ver que sí. Y todavía mejor. ¿Mande? Apuéstame a mí también porque me conviene. Le entramos. Pero les voy a decir algo. Me van a decir, está bien fácil. Una, porque ya no son los chavitos de secundaria que... Yo siempre he dicho, conforme vamos creciendo,
la madurez nos va ayudando a entender muchas cosas que de repente volteas a la primaria y dices, porque nunca la entendía ya, pues porque no tenía la madurez que tienes ahorita, eso es un factor. Y la otra es, sí la paciencia, pero también la disposición de apertura de decir, quiero aprender, Ah, pues sí. ¿no? Y a lo Sí, sí, mejor sí. cuando estabas en la secundaria dices, me vale, nunca lo entendí, no quiero saber. Pero ahorita ya es decisión propia y ya uno dice, oye, yo quiero entender esto. Pues sí, tal vez, porque sí, en la secundaria eh, me gradué y todo el certificado, pero lo que fue matemáticas e inglés era por pura buena conducta que me pasaban, porque no, nomás no se me dio nunca. Y yo, por ejemplo, el inglés, te lo juro que contestaba los exámenes de Tim Marín de Doping Boy, y hace un año terminé mi diplomado precisamente ahí mismo donde ustedes estudian prepa abierta, también es una escuela de inglés. Ahí estudié mi diplomado de inglés y tengo el nivel B1. No soy experta y así súper guau, porque también les voy a dar clases de inglés probablemente a ustedes, pero ya lo entiendo. O sea, ya puedo sostener una conversación con alguien y a lo mejor sí me fallan mucho los tiempos de los verbos y esto, porque tengo que practicar mucho y a lo mejor la pronunciación también, pero ya me doy a entender y ya puedo sostener una conversación con alguien que hable solo inglés. Pero también tiene que ver con la madurez. Maestra, ¿se le hizo difícil aprender? Fíjate que no, porque, digo, también le eché ganitas, ¿no? Lo que me propuse fue, todas las películas que veo, ya de ahorita, desde entonces en adelante, todas las películas que veo, las pongo en inglés con subtítulos en inglés para escuchar cómo se pronuncian las palabras que estoy leyendo. Y por ejemplo, hay muchas canciones, a mí me gustan muchas canciones en inglés, entonces las pongo en inglés y me pongo a cantarlas, pero con las palabras que dicen ahí. Entonces, hoy dice esto, o sea, el bla, que cantaba antes, ahorita ya le entiendo lo que dice. Ah, yo sí también canto bien bonito en inglés. Así, No sé ni qué decirlo. no sé ni qué estoy cantando. Cualquier rato se me aparece el diablo por un lado, ¿ah? Pero no Para sé. estar haciendo invocaciones. Dale. Te pasa lo que dicen, no sé qué dice, ya me trabé. No sé qué dice, pero qué bonito se oye. En el artículo no sé qué dice, pero ahí dice. Ajá. Así tal cual. Igual me pasaba a mí también. Vamos a la 22, chicos. Dice, ¿cuál es la corriente de pensamiento que supone que el espíritu o la conciencia social es lo más importante para entender la clave de la historia de la sociedad y la humanidad? Acuérdense que es el idealismo. El idealismo es, esto debiera ser así. Y sí, si todos respetáramos el debiera ser así, la sociedad estaría más armónica. Sin embargo, por desgracia, nuestra cultura de mexicanos, volvemos a la conquista, nos dejamos deslumbrar por lo que sea y queremos correr hacia donde hay menos esfuerzo y voy a estar mejor. Por eso es que tenemos el gobierno que tenemos, porque nos prometen eso, no trabajes, yo te mantengo. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué estudias? ¿Para qué progresas? Yo te mantengo. Y resulta que el yo te mantengo es todos los recursos que había para otras cosas, o se los están acabando con el yo te mantengo. La 23 dice, de las concepciones acerca de la realidad, ¿cuál es la diferencia entre el realismo y el idealismo? Ahí les va. La 2 y la 4. El realismo sostiene una existencia de hechos positivos, a diferencia de las imaginaciones del idealismo. ¿Sí? Lo que realmente sucede. Y luego dice, el realismo considera que la percepción de los hechos depende de los órganos sensoriales y el idealismo enfatiza en que el ser o la realidad se determinan por la conciencia. Porque sí, en la parte ideal debiéramos de cumplir las leyes. En lo real, ¿las cumplimos? No siempre, ¿no? No. Vámonos a la que sigue, que es la 24.
La diégesis es un relato que contiene estos atributos. Un mundo ficticio en que las situaciones y eventos narrados ocurren. Un proceso de contar contrariamente a otros procesos de actuar o mostrar. A partir de esta información selecciona dos elementos de la diégesis. El tiempo y el espacio y el narrador. Y por último, la 25. Un comentario es una opinión, juicio o consideración sobre un texto. Su elaboración consta de 5 fases. ¿Cuáles son? Ahí está. Lectura analítica del texto, definición y clasificación, análisis del documento, comentario del documento y valoración crítica. Todo eso. Con tanto que he escrito, se cancela la lavada. La ya se me acalambró la mano. Por aquello de las riumas. Ah, claro. Sí, al rato mejor. Ya me sol. ¿Listos, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Pregunto, ¿qué les pareció esta clase? Yo les voy a decir algo. La verdad es que con ustedes disfruto un chorro la clase porque platicamos, compartimos, etcétera, etcétera. Son las 10:16. Según yo íbamos a terminar antes y el cotorreo nos llevó más allá. Pero les agradezco infinitamente porque esto es dar la clase, es interactuar, preguntarnos, aprender, crecer, opinar, porque no solo es lo que dice la guía, sino crecer realmente y aprender para la vida. Chicos, dejo de grabar para que no se nos haga más pesado